Vamos a empezar, así no nos demoramos porque tenemos algunas cosas planeadas. Entonces, esta es la segunda edición de Habitar el Poema. Hoy es 26 de marzo, el 21 que pasó fue el Día de la Poesía, así que volvemos a hacer esto, que surgió el año pasado, porque me presento, mi nombre es María Álvarez, soy de Chaco, estudié en Córdoba y ahora estoy en Buenos Aires, próximamente no estaré más en Buenos Aires. Soy dramaturga, poeta, licenciada en teatro, directora y otras cosas. Hace unos años me dedico a dar clases de escritura creativa y hace 2 años poesía. Y tengo un laboratorio que se llama Eso no es un poema, eso es un pensamiento, y leemos autoras contemporáneas. Y el año pasado un día dijimos, ¿y si invitamos a poetas profesionales a ver qué pasa y qué tipo de intercambios podemos lograr? Y fue así, y además como mis clases son virtuales y tengo alumnas de casi todos los países de Latinoamérica, dijimos, sí, esto es buenísimo, así que nuestra intención es generar un espacio de diálogo justamente con poetas profesionales para saber qué onda el oficio, estudiarlas, las estudiamos la clase pasada, circulamos material de ustedes, bueno, y entrar un poquito más a sus trabajos como escritoras, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, las chicas las van a presentar, y después de que las chicas las presenten, les vamos a pedir si nos pueden leer un poemita, o nos quieren comentar algo al respecto, así largamos, y después vamos a ir con una ronda de preguntas que pensamos para ustedes especialmente. Nos acompañan hoy Beatriz Vignoli, Paola Santi Kremer y Artemisa Telles. Cuando las presenten nos van a decir si quieren que les digamos de alguna forma, si está bien que acortemos los nombres, si prefieren, no sé, algún apodo particular, así no estamos diciendo sus nombres mal. ¿Sí? Bueno, vamos a alargar. Bueno, hola a todas, soy Mica. Bueno, voy a presentar a la primera poeta, a Artemisa Telles. Artemisa es de la Ciudad de México, nació en 1979, es escritora y tallerista, maestra en letras mexicanas, creadora y coordinadora de excéntricos cursos y talleres literarios, entre los que se destaca el taller permanente de cuento erótico para mujeres, que ha producido y publicado con la editorial Aquelarre 4 antologías que incluyen más de 30 autoras emergentes. Ha participado en 16 antologías nacionales y en 8 internacionales, así como en revistas, publicaciones periódicas y medios virtuales. En 2015 obtuvo el 3er lugar del 4º certamen García Lorca del relato corto LGTB en Bilbao, España. Ha sido editora, locutora y crítica de teatro, correalizadora de diversos festivales y coautora de espectáculos músico-poéticos. Ha montado desde 2015 4 obras de teatro breve de su autoría, junto con Escena y Tepalcate Producciones, colectivos a los que pertenece. Es autora de Versos Cautivos, Un Encuentro y Otros, Cuerpo de mi Soledad, Crema de Vainilla, Fotografías Instantáneas, Cangrejo, Larga Herida, Caso Sin Fin, Bullicio de la Memoria y Mujeres de Cromañón. Bueno, si querés compartir tu poema o compartir algo. Hola, qué gusto estar acá. Buenas tardes, buenos días. Un gusto estar con ustedes, encontrar aquí a María y a Melissa, y voy a leer este poema de mi autoría a modo de presentación. Este poema se llama La que soy. La que soy. No me tocó a mí la senda tranquila y tibia, bordeada de árboles bajos. No me tocó llegar y que me estuvieran esperando. No me tocó la suerte de los lugares reservados, ni de resonar en ellos las palabras que querían oír.
No me tocó el privilegio de ser una belleza indiscutible, una joven heredera, una mujer casadera, una madre abnegada, la empleada del mes, la novela premiada, la poeta laureada, la hija única, la diva del pop ni la pionera. Me tocó ser yo, en mi camino plagado de escaleras, de callejones cerrados, de puentes endebles sobre ríos sinuosos. Me tocó ser la que soy, la que llega sin invitación, la que derriba la puerta, la que soy, el grito en el silencio, la palabra desgarrada, la herida sangrante, la maestra que no educa, la que genera vértigo a su paso, la que dice verdades incómodas y mentiras maravillosas, la que se atavía con sus defectos y se desnuda de cualidades que no tiene delante de la gente toda, la descarada, la sinvergüenza, la que han llamado extraña a sus conocidos y amiga quienes nunca han visto, la que llaman talentosa a muchos a escondidas, la que no invites a tu casa, la rueda que no para, que despeña, que desplaza, que truena, que rompe, que arrolla cuando pasa. Gracias. Muchísimas gracias, Artemisa, una belleza. Bueno, yo soy Flor, estoy en Buenos Aires y me toca presentar a Beatriz Viñoli. Nació en Rosario, Santa Fe, el 29 de enero de 1965. Le gustan los gatos, saltar en recitales de rock y las camisas a cuadros, sobre todo en otoño. Escribe poesía desde los 12 años y publicó su primer libro artesanal a los 14. Publicó otro libro artesanal a los 15, pero la asustó la directora de su escuela secundaria diciéndole que iba a ir presa por escribir esas cosas y no publicó ningún otro libro más hasta el 2000, en que ganó una mención municipal por su libro Almagro. Y así fue como volvió a sacar libros de poesía y ya no paró más. También hace libros de otras poetas con su editorial Alfonsina, que comparte con su socia Julieta López. En 2019 ganó el Premio Provincial de Poesía José Pedroni por su libro Árbol Solo, que publicó en 2017 la editorial rosarina Iván Rosado, y al que pertenece el poema Hitler invadió Polonia. Este año publicó en Buenos Aires su poesía reunida, 1979-2021, por la editorial Nebri Plateada, bajo el título Viernes. En unos días sale de imprenta por la colección Poetas Argentinos de la editorial Biblioteca Vigil, del barrio Tablada de Rosario, un nuevo poemario suyo titulado Expreso. A veces también dibuja palabras y escribe novelas. Vive de dar talleres de escritura de sueños y de escribir notas periodísticas sobre arte y libros en Rosario 12. Ahora sí, Beatriz. Estás muteada, Bea. Perdón, no, gracias por la presentación. Flor, el currículum está desactualizado porque Expreso ya salió de imprenta, salió ayer. Salió ayer de imprenta, todavía no llegó a mis manos. Es un libro muy bonito y se va a presentar el 29 de abril. Bueno. En Rosario. En Rosario, la Biblioteca Vigil es un espacio muy querido por la gente de mi ciudad porque nació como una biblioteca popular y fue clausurada por la dictadura y después en democracia retomó las actividades y es una construcción colectiva y a mí me honra ser parte con mi pequeño libro de ese proyecto. Les voy a leer Hitler invadió Polonia, de mi libro Árbol Solo, y les cuento que al final, no lo vamos a poder grabar porque el autor solo autoriza reproducirlo, vamos a escuchar la música que le puso Martín Raninqueo a ese poema. Hitler invadió Polonia, una canción de amor. Hitler invadió Polonia con aviones, soldados y tanques, y yo no me animo a llamar a tu fijo desde mi celular. Hitler invadió Polonia sin preocuparse de lo que opinara el mundo, ya que tenía poder suficiente para matar a quien no estuviera de acuerdo. Y yo no me decido a mandarte un email porque sé que te dan impresión esas cosas. Hitler invadió Polonia en el invierno de 1939 y yo no te visito porque en tu casa hace frío. Voy a esperar hasta la primavera y entonces pensaré mejor qué hacer.
No quiero resultarte demandante. No debo permitirme traspasar tus fronteras. Hitler invadió Polonia, masacrándolo todo a su paso, y yo no te busco en Facebook, no te busco en Skype, no logro marcar tu número, no logro decidirme. Es un sábado a la noche y te extraño. Confío en mis poderes extrasensoriales y te envío señales telepáticas que mágicamente harán que pienses en mí. Gracias. Gracias, Beatriz, qué hermoso poema. Muchas gracias. Ahora me toca presentar a Paola. Primero me presento brevemente. Yo soy Dani, estoy en Lima, Perú, así que 2 horas antes de Argentina, acá son la 1. Y nada, paso con Paola. Paola Santicremer, Porto Alegre, Brasil, de 1990. Fundó el programa gay en la Radio Ipanema en 2011. Es autora del texto Sella Barraqueira, Sella Heroína, que puede ser leído y pintado en calles de múltiples ciudades brasileras. Vive en Argentina desde el 2014. Investiga humor y subversión en la poesía de ambos países, en las últimas dictaduras militares a través de la maestría en literatura argentina de la UNR. Publicó el libro de poemas Uma Perola en el centro de mis piernas en el 2018 y participa con poemas y letras en canciones de la banda Alto Guiso. Bienvenida, Paola. Tuyo el escenario. Ay, gracias, qué nervios, qué honor estar acá, gracias chicas. Bueno, separé este poema que se llama Doncella con centro ultra absorbente. Está en un libro inédito que se llama Desubicada. Doncella, mujer virgen, criada que se ocupe en los menesteres domésticos ajenos a la cocina. Tal vez porque las toallitas más baratas se llaman doncella. Cada vez que menstruo siento el impulso de desafiar mi menstruación, lo que es raro porque me gusta menstruar. Menstruaría en patas, directo a la tierra, si pudiera estar desnuda en la plaza, que es la única tierra a la que puedo acceder. Elegiría para cada luna algunas plantas favoritas y direccionaría ahí mis poderes, pero tal vez por el doncella me pongo a dudar de mi menstruación, entonces hago cosas como no poner bombacha, mucho menos una doncella entre las piernas, hasta que empiezo a sentir las gotas. No es divertido, no es que quedo canchera con la menstruación en las piernas, no puedo evitar correr al baño, me limpio en el bidet, hace frío, no es agradable, y pienso, si será esto también la blanquitud que se manifiesta en tantas grandes y pequeñas cosas que les blanques intentamos disfrazar como si no existieran. ¿Será que la blanquitud es también no saber a qué apuntar la risa desde que nos separamos de la naturaleza? Seguramente la blanquitud es esta impunidad de no pensar la blanquitud y el colonial absurdo que gira alrededor de una toallita doncella. Estoy fascinada con escuchar sus voces, sobre todo, que eso es como algo súper importante que nos dio la virtualidad, ¿no? Poder escuchar diferentes timbres de voz y diferentes formas de pronunciar y diferentes ritmos y respiraciones. Así que muchas gracias por este inicio. Habíamos pensado ahora un par de preguntas. Por supuesto, como la verdad que queremos sacarles toda la información posible, vamos a tratar de que las respuestas sean lo más justas o lo más concisas posibles dentro de lo que se pueda, ¿no? Igual, si no, nos quedamos charlando un ratito más, pero así terminamos a las 5:15. Entonces, ahora vamos con un bloquecito de preguntas para cada una, ¿no? El martes pasado estuvimos repasando sus biografías, estuvimos leyendo varios poemas de ustedes y pensando también qué podíamos preguntarles al respecto de su labor, cosas más bien particulares, ¿no? De sus poéticas o de sus prácticas. Entonces, vamos con Artemisa. Nos pasó que cuando
leímos tu biografía, bueno, nos encantó que fueras abiertamente lesbiana, ¿no? Y que lo dijeras, yo también, y muchas de mis estudiantes también, y agradecemos como mucho la sinceridad, ¿no? De nombrarnos, ¿no? Lesbianas, bisexuales, trans, travestis, dentro de nuestras identidades. Entonces, en el conversatorio anterior la tuvimos a Yolanda Segura, también de México, una poeta joven, que es increíble lo que hace. Y como vos sos un poquito más grande que ella, te queríamos preguntar en relación a esto, ¿cómo fue la recepción de tu poesía, de tu trabajo en tu país, siendo una mujer lesbiana? ¿Cuál fue la recepción? Bueno, lo primero que siempre digo cuando me hacen una pregunta de ese tipo es que yo desconocía que las lesbianas sufrían discriminación. Yo pensaba que ser lesbiana era como ser vegetariana o como tener el pelo rojo. Yo estudié en un colegio de monjas, ¿no? Hasta los 16 años, y después entré a la Facultad de Filosofía y había muchos gays y muchas lesbianas, y yo nunca, digamos, en la escuela de monjas nunca hablaban de gays ni lesbianas, ¿no? Hay que entender eso primero, ¿no? Y después salgo ahí y conozco gays y lesbianas y nunca me di cuenta, en una especie de filtro extraño, quién sabe en qué canal estaba en la vida, de que estaban en el closet. Yo no me daba cuenta que ellos estaban en el closet. Yo me relacionaba con ellos de manera normal, o sea, veía que eran gays y lesbianas, y yo no sabía que yo era lesbiana. Cuando yo supe que era lesbiana, pues actué normal y le presentaba a la gente mi novia de manera normal, y entonces la gente, pues alguna reaccionaba normal, pero la mayoría no reaccionaba normal. Sin embargo, yo seguí pensando que no había tanto problema y publiqué un libro. Y cuando yo publiqué mi libro, que se llama Un encuentro y otro, fue producto de un concurso que hizo una discoteca gay en México, hizo un concurso literario, y yo gané ese concurso literario porque fui la única persona que participó. Esa es la realidad. Y entonces mando mis cuentos, gano el concurso y me publican un libro. Se presenta en la discoteca misma, ¿no? Y llegan unas mujeres súper maravillosas a la presentación y estaban totalmente emocionadas porque el libro que yo publiqué era el 5º libro lésbico de este país. Pero yo no sabía nada de esas cosas. En realidad no, yo entiendo que hay trabajo de ser pionera, de abrir, de hacer el acto político consciente, pero hasta ese momento honestamente no fue así. Es un accidente de mi biografía, ¿no? O una serie de accidentes de ser demasiado extremadamente distraída, ¿no? Entonces cuando yo saco ese libro, llegan, digo mujeres maravillosas porque llegó Norma Mogrovejo, llegó Alejandra Novoa, llegó muchas mujeres que son feministas muy importantes y activistas muy importantes de este país y algunas de otros países latinoamericanos. Entonces ellas decían, oh, qué maravilloso que sacaste este libro, wow, y me invitaban a sus programas, a sus revistas, me llevaban como pues así, como un juguete nuevo, como un gran descubrimiento, y fueron conmigo sumamente amorosas y sumamente, me dieron una gran recepción y me dieron muchísima ayuda y siguen hasta ahora dándome muchísima guía, ¿no? Esas mujeres que me precedieron. Nunca ha sido hostil, ¿no? Nunca estuve en el closet. No viví esa experiencia, no sé a qué se deba, ¿no? Y más adelante, pues nunca me he podido meter al closet porque salí del closet publicando un libro porque no sabía que el closet existía ni que había un prejuicio alrededor de las lesbianas, ¿no?
Eso se lo debo parcialmente a una amiga que tuve en la facultad que me contaba así de las marchas y o sea, cuando ella me descubrió besándome con una mujer en la facultad en medio de un pasillo así donde todo el mundo me veía, entonces pues todos sabían que yo era lesbiana y que no closeteaba, ¿verdad? Y entonces ella me mentoreó y me guió y me dio muchos libros y me llevó a muchos, entonces yo pensaba que era normal, mira, hay muchos libros, ¿no? Me llevaba a un festival, mira, pues hay obras y hay películas y hay, entonces yo pensaba que pues eso, o sea, que era normal. Y entonces ya para el momento en el que yo lo hice, he trabajado durante toda mi vida a conciencia para que muchas niñas y jóvenes lo vean normal. O sea, todos mis estudiantes, sin importar de qué materia sean, saben que soy lesbiana y yo me encargo de que así sea. En la primera o segunda clase, si no menciono la palabra lesbiana, pues mencionaré que tengo una esposa o mencionaré alguna cosa que si alguno o alguna no se ha enterado, se entere. Se enteren cuando además ya están inscritos, se enteren y lo vean normal, porque creo que también uno de los problemas es la ignorancia. Una persona transexual, una persona judía, una persona china, puede ser odiada y aborrecida porque no conoces a alguien, porque no tiene una voz, una cara, una historia como la tenemos todos. Entonces creo que eso, bueno, ha sido así. He escrito 4 libros de temática lésbica, he escrito más libros que no son de temática lésbica, sino de muchas otras cosas. Sin embargo, bueno, pues es una parte importante de mi persona y de mi historia, ¿no? Y siempre lo digo así, sin la amistad de las lesbianas no seríamos nada. Me encanta que tengas este discurso y que esa haya sido tu experiencia. Celebro, me parece que celebramos que sea así, debería ser así siempre. ¿Te puedo decir arte? ¿O cómo te suelen decir? ¿Arte está bien como apodo? Okay. Sí, arte o Artemisa, como quieran. Bueno, no sé por qué, pero siento que acá, por lo menos en Argentina, siempre cortamos los nombres, lo más cortito que... Arte está bien. Bueno, si más cortito, pues ya me dicen mío, no sé. Bueno, nos pasó también que cuando te googleamos en internet, nos enteramos que tenés una hermana que es muy reconocida allá, ¿no? Me imagino que eso es tema de conversación aparte, pero queríamos saber si a partir de tener esta hermana tan reconocida, ¿alguna vez eso te había jugado a favor o en contra en los medios, en la prensa de tu país? Bueno, yo nunca he estado en los medios y en la prensa de mi país. Los poetas y las personas que escribimos cuento, ni las personas que hacemos teatro somos famosas, ¿no? A veces las novelistas llegan a ser famosas, ¿no? Pero los que hacemos todo lo demás, pues no. Mi carrera empezó pues tal vez 10 años antes que la carrera de mi hermana, pero bueno, su carrera es absolutamente mediática y nunca me ha jugado a favor ni en contra en particular, más allá de que gente me escribe pidiéndome favores extraños, como que le diga a mi hermana que mande un saludo para su novia porque va a ser su cumpleaños, o que si yo le puedo decir a Natalia que vaya a su restaurante a cenar, o cosas así, ¿no? Cosas de gente que pues son sus fans y tratan de acercarse a ella a través de mí, pero fuera de eso en realidad nunca ha sido ni positivo ni negativo. Son 2 carreras muy diferentes que se mueven en lugares muy diferentes y que tienen públicos totalmente disímiles, ¿no? Porque la gente que ama la televisión no ama la literatura y frecuentemente la gente que ama la literatura no ama la televisión. Totalmente. Y por último, la pregunta que habíamos preparado es, bueno, nos decís que hace 15 años coordinás un taller de cuento erótico, ¿no? Y en relación a esto queríamos preguntarte como, ¿qué hallazgo pudiste ahí como para poder sostener un espacio de creación por 15 años? Me imagino que debe haber un interés como muy fuerte. ¿Y por qué? ¿Qué aparece en la escritura de las mujeres en estos cuentos eróticos? Que supongo que no debe aparecer en otros lados. Entonces, bueno, el taller de cuento erótico para mujeres es un laboratorio.
en el que lo que hacemos básicamente es repensar lo que hemos aprendido acerca del erotismo. Entonces, dura 10 meses, es todos los años, de febrero a noviembre, más o menos. A veces nos extendemos un poco más porque hay grupos que hablan mucho y pues, o que son muy grandes y entonces nos tardamos tal vez unas 2, 3 semanas más. Pero normalmente es un taller que son 40 horas, 40 semanas de clase, y lo que hacemos en ese taller durante 3 meses nada más es hablar de lo que sabemos, de lo que imaginamos, de lo que concebimos como sexo, como placer, como erotismo, como sexualidad, como sensualidad, ¿no? Y repensar todas esas cosas, que es muy difícil porque las hemos aprendido las mujeres y los varones en los mismos lugares, ¿no? O sea, pensar que las mujeres ven comedias románticas y los hombres ven pornografía, pues es engañarnos también. Los hombres ven comedias románticas y las mujeres vemos pornografía, y las dos cosas nos están educando todo el tiempo, malcriando todo el tiempo, ¿no? La literatura nos miente acerca del sexo también, la poesía. Entonces hay un montón de discursos de los cuales divorciarse, enojarse, con los cuales pelearse, y lo que nosotros hacemos es más que nada reírnos, ¿no? Tratamos de llevarlo a un plano donde podamos decir, ¿en serio? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Esas ilustraciones de la primera vez, por ejemplo, que en los años que llevo en el taller, pues hemos descubierto que para el 90% de las mujeres es la peor vez. Y que está totalmente romantizado, idealizado, convertido en una cosa de fantasía que no tiene nada que ver con las experiencias, las corporalidades y las vivencias de las mujeres, ¿no? Entonces es muy agradable podernos reír, es muy importante tener amigas con quienes compartir el humor sexual y la verdad acerca de la sexualidad, del placer y del deseo. Eso es lo que hacemos. Durante varios meses no escribimos, es una inmersión muy lenta la que me gusta hacer a mí, pensar, número uno, que todas somos principiantes en cada ocasión, y digo en cada ocasión porque hay algunas que han tomado el curso hasta 6 años seguidos. Entonces, no todas están empezando o no de la misma manera, pero siempre volvemos a empezar desde ahí y vamos a ir reencontrando cosas, ¿no? Y nada más cuando tenemos mucho de esto ya repensado, empiezan los ejercicios de escritura. De tal modo que más o menos, ¿no? En los últimos 3 meses del taller estamos elaborando un cuento erótico a la semana, ¿no? Entonces pasamos de escribir nada a escribir muchísimo, pero es una inmersión lenta, hacemos lecturas, hacemos ejercicios, es una cuestión confesional, amigable, ¿no? Pero que al final tiene como objetivo escribir literatura erótica. No es un taller vivencial, autorreferencial para escribir sobre nuestras experiencias como tal. No está cancelado el escribir desde la propia experiencia, pero no es la finalidad, ¿no? Y también la finalidad es desmarcarnos de una cuestión totalmente reducida, ¿no? Que es pensar que el erotismo es una literatura del sexo y que el sexo es heterosexual, es coital, es penetratorio y es orgasmocéntrico. Entonces ahí habría, con un cuento ya tendríamos todo, no tendríamos para qué tener un taller, ni una literatura, ni nada, ¿no? Entonces es irnos desmarcando de esas identidades y de esas prácticas y de esas fantasías de hueva, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que hacemos o lo que pretendemos hacer en el taller. Gracias, Arte. Lo aprecio un montón, me interesa un montón. También trabajo bastante esto de, bueno, en general entendemos, no hay una diferencia tajante en nuestra cultura entre el erotismo y la pornografía o lo explícito, y luego las mujeres definitivamente tenemos que recuperar nuestras narrativas sobre el placer, que la literatura, como vos decís, y los medios, las producciones artísticas por ahí nos han hecho creer que son de otra forma. Las nuevas generaciones tienen Wattpad, y está buenísimo que escriban, pero a veces uno dice, ay, por Dios, niñas, ¿qué están haciendo? Pero bueno, gracias por contarnos todo lo que nos compartiste. Vamos un cachito con Bea, a ver si hacemos la oda de la camisa de rock. Estuvimos leyendo algunos de tus poemas
más rockeros y más opioides. Y queríamos preguntarte, tal vez esto es un poco, queremos una anécdota, pero la pregunta es cómo se retroalimentan el rock y la poesía en tu escritura. ¿Tenés alguna anécdota de haber estado en, no sé, alguna situación? Sí, se realimentan a través de la experiencia. El otro día me llegó un meme muy gracioso de un luchador, un luchador de lucha libre, que es el tipo se toma 2 cervezas al mismo tiempo y cuando levanta los brazos se llena de espuma así, hablando de erotismo, puede ser algo erótico según cómo se lo mire o algo muy desagradable, no sé. La debe haber pasado muy bien el loco, un grandote con una remera negra, y la remera negra tiene una inscripción blanca, y yo me la ponía en ese que dice, bueno, hasta que después de ver varias veces el meme digo, no, la remera dice I was there, destroyed that. Yo estuve ahí, destruí eso. Y justo, me causó mucha gracia, y justo esa remera de estuve ahí, destruí eso, me llega después de haber escrito un poema que está inspirado en una charla que tuve hace poco con un amigo sobre una anécdota que yo no solía contar porque me daba mucha vergüenza, pero ahora salí del closet como rockera que salta en las butacas, y que es una práctica no tan censurada por la sociedad como otras, pero a los dueños de teatro no les gusta definitivamente. Y conté que, bueno, en realidad fue una vez que lo hicimos, no es que siempre, pero me acuerdo en los últimos años de la dictadura, 81, por ahí, en Argentina, en Rosario, en mi ciudad, vino un grupo de rock argentino muy bueno, se llamaba Vox Day, era un rock así muy fuerte, a veces con letras bíblicas, tenían un disco, era muy gracioso porque en los años 70 en el colegio de monjas cantábamos canciones de Vox Day. O sea, es un grupo de rock súper heavy, súper pesado, que los descubrí en el colegio de monjas porque las mismas monjas nos enseñaban las canciones de Vox Day, porque ellos tenían un disco que se llamaba La Biblia, que era una obra conceptual donde hacían canciones inspiradas supuestamente en la Biblia. Y entonces, bueno, como nosotros éramos así una manada, no éramos realmente un grupo de amigos, éramos como algo tipo horda más bien, más amorfo, y chicos y chicas, más que nada chicos, pero también que nos decíamos, nos autodenominamos como los locos, porque los locos en el sentido de que no éramos normales, no es que porque estuviéramos enfermos, sino porque no estábamos en la negación, en la negación estúpida en la que vivía el resto de la sociedad en aquel momento. Entonces, nos gustaba tanto la música de Vox Day y escucharlos en vivo, que empezamos a saltar en la primera fila de butacas, a saltar arriba de las butacas en la primera fila hasta que rompimos todas las butacas en la primera fila, e inmediatamente saltamos a la segunda fila, hicimos lo mismo, y saltamos a la tercera fila y terminamos destruyendo 3 filas de butacas del Teatro Olimpo, bailando rock and roll con Vox Day en vivo, ¿no? Después supe, pero muchos años después, cuando salí del closet al respecto, me enteré de que, porque hice un poema con eso y lo publiqué en Facebook y qué sé yo, y me enteré de que había sido un evento legendario, algo de lo que se había hablado mucho, y me preguntan, cuando posteo el poema, alguien me pregunta, una conocida Rosario me pregunta, ¿vos estuviste ahí? Y yo le tendría que haber respondido con el meme, estuve ahí, destruí eso, ¿viste? Porque el poema se llama La noche que rompimos el Olimpo, ¿no? Ok, bien. Grafiquísimo el ejemplo, además. No me hubiese imaginado una poeta saltando, pero celebro tener estas diversidades y encontrar estos hallazgos personales tan grandes. Beatriz, ¿sabes qué? Conseguí, lo venía rastreando desde el año pasado a viernes, finalmente salió ahora, se lo fui a buscar
depósito acá de las chicas de Niebla Plateada, y lo estuvimos leyendo un poco el martes, y cuando me fui al índice y leíamos los títulos de los poemas, sin ver los poemas, digamos que sucedía algo como gracioso, ¿no? Como que tenemos títulos que nos descolocan, que parecen generar un sistema distinto. Y al respecto, ¿no? Como que hay muchos títulos en inglés, ¿no? Cool Lights, Sweet Bengala, Fishman Broom, no sé. De repente había uno que me había encantado, que era Nietzsche en Niza, o Nadando hasta Bolivia. Como de repente empiezan a generar otro sistema, si vemos solo el índice, no vemos los poemas. ¿Eso es intencional? ¿Qué pasa con los títulos? Es como si hubiese un código secreto en los títulos. Sí, son códigos secretos. Aprovecho para pasar un chivo. El 23 de abril en Buenos Aires presentamos Viernes. ¡Ay, qué bueno! Con Niebla Plateada, en el marco de una lectura que ya publicaré. Estén atentas a mi muro de Facebook porque ahí vamos a publicar todo. Bueno, vamos a ir. Sí, vengan porque va a ser la presentación oficial en el Día del Libro, además. 23 de abril es el Día del Libro y miren qué libro. Fantástico. Así que, bueno, sí, yo lo que pasa, voy a seguir, ya que estamos saliendo todo del closet, voy a hacer otra descloseteada. El año pasado me diagnosticaron autismo. Autismo nivel 1, pero en realidad ahora pasé a ser algo así como ex autista, porque, digamos, en el 2013 incluyeron en el manual como autismo nivel 1, en el DSM, en el manual de diagnóstico, no sé qué, incluyeron como autismo nivel 1 lo que antes era síndrome de Asperger. O sea que, digamos, si me hubieran diagnosticado antes de 2013, me hubieran diagnosticado síndrome de Asperger. Que está mal dicho síndrome porque síndrome es un conjunto de síntomas, síntomas son signos de una enfermedad y Asperger no es una enfermedad, es una neurodiversidad, es un patrón perceptual y cognitivo diferente al mayoritario. Okay, y después pasó a llamarse autismo nivel 1 y ahora en la próxima edición van a eliminar del espectro autista al autismo nivel 1, o sea que, digamos, voy a dejar de tener ese aparente estigma o no sé qué, que pasó fugazmente por mi vida y me sirvió para entender que tengo una cuestión ahí con la comunicación que es peculiar y tiene que ver con, mira, trabajo con niños y jóvenes entre las condiciones, claro, pero es un espectro, les aviso que es un espectro y estamos los que podemos hablar, están los que no, pero incluso cuando podemos hablar, no se nos termina de ocurrir la idea de que del otro lado hay un receptor. O sea, o lo podemos llegar a pensar, pero no nos ponemos mucho en el lugar del receptor, que va a entender, si está entendiendo. Es como que me doy cuenta de que mi poesía, aparte mi poesía la escribí en una época en que estaba muy sola. Si bien de adolescente tuve muchos amigos, después me quedé muy sola y fui produciendo esa especie de sistema autónomo donde yo me entendía conmigo misma lo que quería decir, y aparte bilingüe o políglota, o sea, porque iba, digamos, nunca terminé de tratar el lenguaje como un medio para la comunicación, sino más bien como un objeto en sí mismo, capaz de producir un gozo estético, a través del sonido, por ejemplo, del sonido de la palabra. Entonces, a lo mejor encuentro una palabra de otro idioma que a mí me gusta y me parece bella, y la tomo y como título, además he sido artista plástica también, cuando escribí Almagro, que es ese primer libro que recibe esa mención y sale publicado, que es en el año 2000, yo venía de la plástica, entonces era como, había estado escribiendo de chica, después había dejado y me había abocado a la plástica, y en la plástica
por lo menos el estilo que a mí más me gusta en la plástica, que es en lo expresionismo, que es el estilo de la época en que yo pintaba y dibujaba y he empezado, es bastante hermético. Pienso, por ejemplo, una obra que a mí me gustaba mucho, la de Jean-Michel Basquiat, y Basquiat es completamente hermético en sus textos, en su manera de, porque es un dibujante que dibuja letras, ¿no? Y en esos textos que él dibuja, claro, eso, el lenguaje a veces es un gato, puede ronronear e ignorar. El lenguaje es más como un ronroneo, más como algo que tiene que ver con el placer del sonido. Y a lo mejor estoy diciendo un montón de cosas y me encanta decirlas y me hace bien expresar todo eso, pero no me desvivo pensando que la persona que está del otro lado debe entenderlo, o sea, es lo último que me preocupa, digamos. Entonces, muchas veces mis poemas son tremendamente herméticos y se prestan por ahí más a una lectura formalista que a una lectura del contenido, cuando en realidad el contenido está tremendamente presente, ¿no? Y a veces, digamos, algunos poemas son más transparentes que otros y no son tan crípticos, y esos son los más leídos y los que más circulan. Por ejemplo, bueno, La Caída, o este que leí de Árbol Solo en general, tiene una tendencia a ser un poco más legible, ¿no? Y después también con los primeros versos, con los títulos, con los primeros versos, no tanto con los títulos, sino con los primeros versos me pasa una cosa que tiene que ver con el azar, y la disfruto mucho. En general el primer verso es un verso robado o encontrado, ¿no? A veces sale, o los títulos, incluso, por ejemplo, uno de los títulos dice, de uno de mis poemas, es "A esta conversación le falta tu voz", y eso me lo dijo una máquina. "This conversation is missing your voice", era la manera que tenía de decir, no me acuerdo qué plataforma de comunicación en aquel momento, que no estabas o que no se te estaba escuchando, y te decían, "This conversation is missing your voice", y dije, buenísimo, es un primer verso. Después también una vez un amigo mío, un primo mío, vino a arreglarme una computadora, y le digo, y se puso a trabajar, y yo le digo, "Che, Andrés, ¿qué le pasa a la computadora?". "No, dice, la memoria no reconoce los puertos". Bueno, eso es un verso, ¿viste? Claro. Y después, y así, ¿no? Robamos. Bueno, gracias por contarnos esto, Vega. Me parece que no estás sola en el sentido de que somos un montón de personas neurodivergentes y que estamos cada vez más informadas, y que, o creo o espero, por lo menos yo también como docente, que podamos ser gentiles y amables con todas las personas dentro del espectro, porque autismo tiene un montón de variaciones, como lo dijiste. Y también tenemos otros tipos de trastornos y otros tipos de manifestaciones que hacen que simplemente tengamos cerebros que funcionan de otra forma, y es totalmente válido y no quiere decir que no hace nada. Así que gracias con eso. Y por último leímos que sos traductora, que te recibiste de traductora, pero no vimos que hayas traducido mucho. ¿Cómo empleas esa carrera o cómo se vuelve? En realidad traduje muchísimo, me dediqué 14 años casi exclusivamente a eso, pero no lo cuento porque me aburrí mucho haciéndolo. O sea, traduje obras literarias muy importantes, traduje Hamlet para Editorial Estrada, trabajé bastante dentro de una colección de clásicos, traduje a Stevenson, Jekyll and Hyde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, y además justo coincidió con un preoperatorio, o sea, tenía que pasar por una operación de cirugía mayor y estaba traduciendo, bueno, la transformación monstruosa de Jekyll and Hyde, y después tenía unas pesadillas horribles. Y me dediqué 14 años a trabajar para una agencia de traducción. Trabajé para varias agencias, algunas de Rosario, pero donde más duré fue en una de Córdoba, que se llama Del Sur Translations. Y bueno, y dediqué
dediqué casi todo el tiempo de mi vida a eso, muchos años. Me gustaba, lo disfrutaba, no es que sí era tan aburrido, pero digamos, es un trabajo que es como el boxeo, o sea, llegás a cierta edad y el cerebro ya empieza ¿viste? A pedirte que pares. Perdón, chicas, Bea, yo leí un libro traducido por vos que me cambió la vida para la maestría, un Mladen Dollar que se llama Una voz y nada más. Ah, sí, el de Mladen Dollar, que es, que mira, o sea, en realidad no lo traduje yo, o sea, fue un equipo, fuimos varios, trabajamos varias traductoras, que era una traductora que no podía con el libro y me lo pasó, y lo empecé a traducir, y hubo un capítulo en particular que era muy lacaniano, y se lo pasé a una colega, y el resto lo traduje yo, pero en realidad fuimos 3 traductoras, y el título que me tocó a mí, siempre me arrepiento de ese título, porque yo cuando lo puse, no conocía, no había leído a Ovidio, no había leído La Metamorfosis de Ovidio, el título sale de ahí, es Una voz y nada más, sale del poema Apolo y Dafne de Ovidio, que bueno, una vez que descubrí ese poema, lo trabajé y lo retrabajé en mi poesía, no, perdón, no de Apolo y Dafne, de otro. Apolo y Dafne conocía, había otro que yo no conocía, porque también lo retomé y lo retrabajé, que es el otro, Narciso y Eco. Una voz y nada más, es a lo que queda reducida Eco, después de clamar y clamar y clamar por Narciso. Entonces, yo no sabía todo ese background cultural, por ahí le hubiera puesto un título más lindo. Bueno, me alegro que te haya servido el libro, porque para eso estamos los traductores, para que los libros escritos en otros idiomas por otros autores cambien las vidas de personas que no hablan el idioma del autor original, del original. Y hablando de traducción, les cuento también esto, otro chivo. Doy talleres de escritura de sueños. Eso, no lo pudimos incluir, pero dale, contanos. No lo pudimos incluir, pero dale, contanos, lo leímos. Es parte de toda una investigación que vengo haciendo en los últimos años. Tim Roda, súper recomendado. Tim Roda es un maravilloso soñante y onironauta de mis talleres, doy fe. El taller de escritura de sueños lo estoy dando en forma remota con la Casa de la Poesía, trabajamos así en reuniones de Zoom, y aparte, bueno, enseño en las primeras clases enseño técnicas para recordar mejor los sueños, y alentamos a los participantes a que escriban sus sueños, a que hagan un diario de sueños, a que cada mañana recuerden sus sueños y los escriban. De hecho, esa práctica yo la vengo sosteniendo hace varios años. Y tengo un grupo en Facebook, un grupo privado que se llama La Interdimensional Onironáutica, donde posteo esos sueños y también participan otros soñantes que vienen, o onironautas que vienen de mi taller. Yo medio en broma digo que son soñantes cuando están en el taller y onironautas cuando, entre comillas, se reciben del taller, como para darle así 2 títulos, medio en broma. No. Y en realidad todos somos onironautas. ¿Qué pasa? La gente, a través de estos talleres, hay gente, la gente no solamente, todos sabemos que soñamos, pero o sea, no solamente nos encontramos con que soñamos, sino que la conciencia, al encontrar una continuidad entre la vigilia y el sueño, y aparte la manera en que se trabaja con el sueño en mis talleres, que es una forma, digamos, muy abierta, desde un relativismo cultural, no desde una disciplina determinada, sin interpretar, con un respeto total por la autoridad de la persona que sueña y por el derecho del soñante o la soñante a interpretar su propio sueño. Y van apareciendo, por ejemplo, cuando cosas que nos asombran. Por ejemplo,
si vas llevando un diario de sueños y a la vez vas llevando un diario de la vigilia, podés llegar a encontrarte con que tuviste un sueño profético, o te enterás cuando lo compartís. O sea, el no interpretarlo, el dejarlo abierto, nosotros trabajamos, igual algo hacemos con los sueños, trabajamos con una metodología que Jung llama amplificación, vendría a ser una asociación no libre. Entonces, por ejemplo, un soñante cuenta una escena que soñó y justo hay presente en el grupo una soñante que dice, no, pero eso pasó y pasó ayer, ¿y cómo? Entonces el soñante fue clarividente, sí. ¿Y cómo se explica? No tiene explicación. Y de nuevo, estamos saliendo del closet porque en relación con ahora con las cosmovisiones animistas y las cosmovisiones espiritualistas que son propias de nuestro continente, que son las cosmovisiones originarias del lugar donde vivimos y que fueron reemplazadas por otras maneras de ver el mundo y que sin embargo hay verdades, hay experiencia, hay algo para recobrar ahí. En esto otro, ¿no? Entonces, en esto que hemos puesto artificialmente en el lugar del, entre comillas, otro. Entonces, cuando nos encontramos con que no es que solamente los mapuches creían en los sueños proféticos, sino que yo puedo tener un sueño profético, y acá está la prueba, aunque no lo puedo explicar, y está mi diario, y mi otro diario, y UITS coinciden. Entonces, digo, ahí como que se nos abre la cabeza y empezamos a ver la vida de otra forma y tengo que releer, volviendo a la poesía, esto me obliga a releer retrospectivamente mi poesía y a darme cuenta que cosas que yo ponía como chiste, en realidad las decía en serio. Por ejemplo, el final del poema, Hitler invadió Polonia, en su momento yo lo escribí como algo gracioso, mirá la boluda, cómo cree en boludeces. Realmente es así, o sea, puede funcionar, o sea, la magia puede funcionar. O sea que se comunicaron con el sujeto de Hitler. No tengo idea, no pude comprobarlo porque justamente la misma cobardía que denuncio en el poema me impidió completar el experimento. Ok. Bueno. Pero, bueno, gracias por traernos eso a colación porque lo habíamos leído y dijimos, uy, ¿qué será? Pero bueno, como teníamos que elegir también, como que se nos pasó, así que gracias. Bueno, el 20 de abril empiezo un taller nuevo, o sea, 20 de abril empiezo un taller nuevo, 23 de abril presento el libro viernes. Podemos, si quieren ahora, si nos quieren anotar todos los eventos que haya en el chat, podemos hacer luego un posteo de todas las cosas juntas, porque está bueno como hacer un el taller es remoto, ahí estoy respondiendo. Nos ponen todas, así recogemos y luego lo publicamos, y yo también lo puedo publicar y podemos hacer así un circuito de archivos, ¿no? Acá les pongo la información sobre el taller, a qué correo tienen que escribir, hola@cafepoesia.com para recibir la información. Y después 23 de abril presento viernes, eso no sé bien dónde, pero ya les diré. Ok. Yo igual las sigo a las chicas de Nebli Plateada, así que seguramente podemos recomendar también que la gente que quiera siga la editorial en las redes y ellas... Sigan la editorial porque hay autoras maravillosas en esa editorial, así que, bueno, recomendación. Recomendamos total. Bueno, vamos con Pau, así un ratito nos cuenta ella. Estuvimos leyendo un poquito de tu libro, también buscamos algunos videos que encontramos en YouTube para registrar de oído, y nos dio esta idea de que, bueno, estás más del lado de la poesía oral o de la poesía performática, si se quiere, en el sentido de que hay como mucho flujo de palabras, y queríamos preguntarte como, cuando estás escribiendo, ¿ya estás pensando en lo performativo o es algo que luego lo organizas así? ¿Cómo es el proceso? Uy, nunca me había preguntado eso, creo.
Yo creo que sí tengo ejercicios que hago para soltar, digamos, o sea, para buscar ciertos ritmos. Sobre todo tienen que ver con la lectura, digamos, con volver a libros que me llevan a eso. Para mí un ejemplo de eso es un libro de Haroldo de Campos, que se llama Galaxias, que es un libro que no tiene ningún corte de verso, son 100 páginas, es medio barroco, digamos, el libro. Y para mí es muy increíble porque yo cuando leía ese libro, escuchaba, hay una voz imaginaria, ¿no?, que se hace entre la persona que escribe, la persona que lee, y que hay una escucha imaginaria, digamos, de ese poema. Yo escuchaba una cosa muy percusiva, un ritmo muy intenso. Sí, vea, ese es. Y solo años después, voy a buscar en YouTube un video de Haroldo leyéndolo, y él lo había escrito como un mantra, o lo había pensado como un mantra larguísimo. Y yo creo que ese libro me ayudó mucho a soltar un ritmo, digamos, en mi escritura, pero a su vez me parece increíble que es, digamos, yo cuando vuelvo a él, a ese libro, vuelvo a esa escucha imaginaria, digamos. No es exactamente a lo que iba, digamos, o como lo pensaba el escritor. Así que bueno, no sé si responde la pregunta, pero... Bien, ok. Y luego, estas dos cosas, como las vimos, y otra cosa que nos daba mucha intriga es, bueno, por lo menos ese libro está escrito en portuñol, ¿no? Y personalmente nunca había visto algo que virara de una lengua a otra, menos con portugués. Y pensado también lo siguiente, ¿fue algo que fluyó así la escritura, que salió así? ¿O cómo fue la dosificación para decir, hasta acá esto es en español, hasta acá esto es portugués? ¿Cómo dosificaste? ¿Hay algún criterio o fue así? También me es difícil responder. Yo creo que en principio no hay, digamos, una decisión lógica o racional en qué va en portugués y qué no. Me gusta mucho lo que escribe Perlonger sobre el portuñol en el prólogo a Mar Paraguayo, que es un libro de Wilson Bueno, de un escritor de la Triple Frontera. Él decía que el portuñol era en sí mismo poético, porque es imposible trazar... o sea, un idioma es el error del otro, ¿no? Como que es imposible trazar una gramática, es imposible, o sea, es en sí un desvío de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, justamente esa pregunta, qué es lo que hace que mi mente, que yo decida qué palabra va en cada idioma? No sé decirte, justamente está ahí la cosa, ¿no? Como que eso es algo del inconsciente, supongo, y un juego en sí con el lenguaje. Entonces, y eso me encanta pensarlo como la poesía dentro de la vida, ¿no? Como nosotros migrantes, no solo en términos de fronteras nacionales, sino que incluso dentro de los mismos países o de los varios pueblos que son un país, estamos todo el tiempo mezclando nuestros idiomas. También me flasheo incluso eso en relación a las incidencias, ¿no? Cómo estamos rompiendo con el lenguaje, cómo hay un lenguaje colonizado, que no nos contempla y que para comunicarnos estamos todo el tiempo en negociación con ese idioma. Estamos siempre mezclando en nuestros idiomas, nuestras existencias a ese lenguaje gramatical, digamos. Entonces, creo que eso también es cómo está la poesía dentro de la vida, ¿no? Estamos siempre reinventando el lenguaje y viviendo la poesía, digamos. ¿Entiendes? Perfecto. Por último, leímos que tu investigación se trataba sobre el humor, ¿no? Y leí que una de tus autoras que trabajabas es Angélica Freitas, la amo, seguramente en el laboratorio yo la doy bastante, la gente de poesía supongo que también la debe conocer. Pero al respecto de esto del humor en la poesía,
¿cuáles fueron como los hallazgos o qué cosas podrías compartirnos así si fuera como una pepita de oro? ¿Qué nos dirías al respecto del humor en la poesía? Si querés de estas autoras que investigás o si querés en general, pero... Yo hace muchos años estoy haciendo mi tesis de maestría, que en verdad investigo para la maestría a Néstor Perlonger en Argentina y Walid Salomón, que era un brasilero. Pero después ahora había un taller que lo di en el CCK, en el Festival de Poesía allá, en que aplicaba medio eso que vengo pensando para la maestría a Angélica Freitas y a Ana Cristina César. Yo creo que mi hipótesis general es de que el humor, y creo que también el erotismo entra ahí, o sea, hay un vínculo muy grande entre las dos cosas en les poetas que investigo, que tiene que ver con corporizar la escritura y con cómo el cuerpo en la escritura puede ser subversivo y puede redistribuir o transformar las relaciones de poder. Voy a tratar de ser sintética, pero quiero decir que cuando hablamos de las opresiones desde el humor y la seducción y el cuerpo y el erotismo, salimos del lugar de las víctimas o del lugar de quien es objeto de las circunstancias. Pasamos a ser sujetas de las circunstancias y en eso hay una transformación en los grupos de poder, creo yo. Ese es el delirio, por lo menos, que me fascina. Y creo que escucho esa Bea cuando es tan pícara en los poemas como el de Hitler invadió Polonia y No puedo llamarte, o también a Arte con el poema cuando reivindica ese ser descarada, ¿no? Que me parece magnífico. Creo que eso tiene que ver con eso, digamos, con hacernos poderosos, digamos, y generar placer y atravesar a los cuerpos que nos leen, no solo desde la idea, desde el logocentrismo, sino que desde el cuerpo. Más o menos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Paola, y además yo creo que eso es lo que me ha, yo atravesé la dictadura así. En ese poema que mencionaba, hablo de la risa frente a la boca del fusil, o sea, y lo he escuchado, lo he vivido en mi propio cuerpo, la risa, he vivido la experiencia de la carcajada puede detener a un asesino, puede detener las balas, no de los gatillos más, bueno, la bala no se detiene una vez que se gatilló, pero digo, puede detener un gatillo. Tengo una experiencia también sobre eso que la cuento en otro poema, y es esto de que, no, lo dije la vez pasada en otra reunión de poetas, un sobreviviente es ante todo un viviente, o sea, y vivir es esto, es gozar de la vida, es sentirse vivos. Entonces, y el humor y la risa, la risa tiene ese poder y nos da ese poder, nos saca del... Yo tengo otro poema que sobrevuela, es como, no me acuerdo cómo decía, pero sobrevolar el lugar a la víctima, ¿no? O sea, salirse el salto que vuela por sobre ese lugar de víctima, y la risa es eso, ¿no? Es muy ética en ese sentido, y estas son cosas de las que mucho no se hablan, y la poesía es un espacio de lujo para ponerlas en práctica, porque en otras disciplinas a lo mejor hay como respeto, ¿viste? Como, ay, no, los temas sensibles, bueno, no. Sí. Una falta de respeto al mundo, ¿no? Que es importante, digamos. Y, ¿sabes, Bea? Eso también de Hitler y Polonia me hace acordar también que Perlonger, en su primer libro, que es Austria-Hungría, hace referencias a guerras mundiales, que son las que están en el imaginario colectivo, pero las mezcla a la realidad de las disidencias sexuales durante la dictadura acá, también para jugar con eso, de que esto también es una guerra, digamos, pero para jugar con eso, ¿no? Como que para robarle el arma al asesino, como vos decís, totalmente. Sí, así es, y después también, si pensamos en este momento, por ejemplo, o sea,
podemos decir, Putin invadió Ucrania, y también es, digamos, por supuesto, con todo el dolor que nos produce, con toda la compasión que podemos sentir por las víctimas. No es burlarse de las víctimas, para nada, es reírnos en la cara de los asesinos, demostrarles a los asesinos, a los tiranos, que no los respetamos, que no les tememos, porque la risa también cumple y cumplió, y incluso en las cárceles políticas cumplió esa función, y en todo momento cumple esa función. Sí, totalmente. Sí, y yo creo que eso también se aplica a nuestra visión de la muerte, ¿no? A los funerales, a los velorios, digamos, y que hay toda esa atmósfera estanca y cierto teatro del dolor, que también es un teatro, digamos. Y no sé, yo cuando se murió mi papá, obviamente fue el peor momento de mi vida, pero hacemos chistes en el velorio, ¿no? Y eso va con todo eso, con que la guerra y la fiesta son cosas que conviven, y eso nos saca, recordar lo que vos decías, nos saca también del lugar de la resistencia, o sea, la lucha, nuestros activismos concebidos como resistencia, significa un sacrificio del cuerpo por una causa, por un futuro que un día puede llegar o no, ¿no? Y esas formas de concebir la política y el activismo tienen que ver con vivir ahora, con el placer adentro del dolor, y eso es muy importante porque, digamos, para mí es fundamental. O sea, no sacrifico este cuerpo y esta vida para una idea utópica que va a venir después. La estoy construyendo ahora, digamos. Sí, la política en presente y un sentido festivo de la política, y que tiene que ver con la magia también. Esto tiene que ver también con... Yo tengo un poema donde menciono las pasiones alegres, el concepto spinoziano de las pasiones alegres, ¿no? La guerra para Spinoza era una pasión alegre, o sea, separado todo esto, por supuesto, del concepto de la guerra como tragedia, qué sé yo, pero y frente a lo que vos decías, Paula, de la muerte y del velatorio, para la gente que tiene como cierta sensibilidad, que en realidad todos tenemos cierta sensibilidad hacia el mundo de los espíritus, se dice que el espíritu, el llorar en un velorio es malo para el espíritu del muerto. En cambio, si te reís, si te sentís bien, lo estás liberando, lo estás soltando, lo estás dejando ir a donde tiene que ir. Yo me acuerdo que me hice muy amiga de mi acompañante terapéutica porque nos habíamos conocido en el velorio de un amigo en común. En realidad no nos conocimos ahí, no nos presentaron ahí. O sea, nos presentaron y yo sentía que la conocía de otro lado, y de pronto me acuerdo, digo, pero yo ya sé cuándo fue que te vi. Vos eras la que lloraba al lado del cajón de Ernesto, que era un colega traductor, y las dos vimos lo mismo, las dos vimos el alma de Ernesto riendo en ese momento. Yo le conté como lo veía yo a Ernesto, y ella me dijo, sí, efectivamente, yo lo vi también así. Las dos vimos reír el alma de... Me encanta esa idea para un poema de el muerto riéndose de la gente en el... El muerto se reía, aparte se reía como se reía él, era como, uy, no, viste, sí, ella tenía una risa muy particular. Les voy a mandar un TikTok muy acorde con esto que estamos hablando después, que lo subí el otro día, de una niña cantando, tipo, lo llevan a enterrar en el velorio de su tío o algo así. Chicas, vamos a pasar al próximo bloque, así no nos colgamos. Tenemos una serie de preguntas ahora que es más bien un ping-pong, la puede responder cualquiera, o las pueden responder las tres, mientras que esta parte sí les pedimos que sean como no charlas, sino más bien respuestas puntuales. Entonces, tenemos algunas preguntitas para ustedes, a ver si nos pueden
entregar estos chismes. ¿Vas, Dani? Voy. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer poema o la primera poeta que leyeron que puedan recordar? Quien quiera puede empezar. Dale, vea. Un limerick de María Elena Walsh, de su libro So Loco, Claro. que me lo aprendí de memoria. Un gato de la luna dijo miau justo cuando pasaba un astronauta que iba tan ligero que se quitó el sombrero, pero no pudo contestarle chau. Eterna. ¿Qué más? A ver, Pau, Arte. ¿Alguno? Si se acuerdan, si no se acuerdan. Yo no podría recordar uno en concreto. Mi mamá y mi abuela recitan todo el tiempo. Entonces, cada vez que una palabra les remite a una estrofa o a un poema, recitaban el poema completo o el pedazo del poema. Entonces, tengo recuerdos de muchos clásicos de la poesía en español, así en fragmentos, ¿no? Que me los decían como si fuera una frase o como si fuera un refrán o como si fuera un cuento o como si fuera la respuesta a cualquier pregunta por más simple que fuera. Entonces hay muchos, pero bueno, sobre todo de Rubén Darío, de García Lorca, de José María Pereda, o sea, los más clásicos de los poemarios castellanos. Yo no me acuerdo uno tampoco, me acuerdo el primero así ya joven, adulta, el primero que me sacó el piso, que se llama Poema Sucio, que es de Ferreira Goulart. Está en PDF, si alguien lo quiere buscar. Pero no sé, creo que está traducido en Argentina, pero no sé bien la data. Ah, buenísimo, gracias. Igual si se van acordando pueden escribirlo y nosotros también de ahí los podemos buscar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas recurrentes en su poesía? ¿Nos podrían nombrar los que creen que son los 3 temas principales? ¿Quién quiere empezar? La guerra, la magia y la comunicación. Y fíjense que en el poema que leí están los 3. Sí, justo, lo representa muy bien. Sí. Yo tiro uno que es las fronteras, o sea, pero en general, así. Ay, bueno, y después ahora, no sé, ese poemario que se llama Desubicada, creo que es la desubicación, está de varias formas también en varios de los poemas. El duelo, las mujeres y el deseo. Interesante cómo se mezclan todos esos temas. Y la tercera pregunta es, bueno, más que una pregunta es si nos pueden compartir alguna experiencia personal relacionada con el mundo de la poesía que sienten que las ha hecho muy feliz o que les haya cambiado la vida. Qué difícil. A mí me cambió la vida el que toda la vida yo he dado talleres, toda mi vida adulta he dado talleres. Y doy talleres de cuento, ¿no? De cuento de terror, de cuento erótico, de cuento negro, de cuento de fantasmas, bueno, de todo lo que se puedan imaginar que tenga que ver con el cuento. Y entonces a veces alumnos o alumnas me decían, ¿por qué no das talleres de poesía? ¿No? Y yo siempre les decía, eso no se puede. O sea, la poesía no se puede ni enseñar ni aprender, eso no se puede. Pasó mucho tiempo después, murió mi tía Gris, y que era como alguien con quien compartía muchísimo intereses y gusto por la vida y libros. Y entonces cuando se murió mi tía Gris, yo lo tomé bien, creo, pero me empecé a quedar sin voz. Y además nadie se daba cuenta, porque no fue algo así como que sin voz totalmente, pero sí me daba cuenta que tenía menos potencia de voz, que me escuchaba menos, que me comunicaba peor. Y entonces fui a tomar un curso con unas cantantes, un curso que era para sacar la voz, pero obviamente quienes llegaron eran puras cantantes.
un género de personas que no me agradan mucho a mí, además. Entonces llegué y me daba una pena espantosa que me ponían a cantar y todo eso, pero bueno, ahí es donde recupero, ¿no? Esa capacidad y me reencuentro con la voz, ¿no? Entonces, bueno. Para mí fue muy importante enterarme que Alfonsina Storni había vivido en mi mismo barrio y había sufrido las mismas cosas que sufría yo en ese barrio. Los chismes de los vecinos, hablando por lo bajo, que incluso hasta cuando lo cuenta en su biografía, la misma biógrafa duda de ella y piensa si no sería un delirio. Viviendo en ese barrio, yo puedo asegurar que no es un delirio, es un barrio donde cuando hay una mujer medio rara, los vecinos pasan hablando mal de ella delante de ella como para que se entere. Y si vos agarrás y contás, quedás como una paranoica delirante que escucha voces, pero de hecho hacen eso. Es una forma de maltrato extremadamente cruel. Yo no quedé bien y Alfonsina tampoco. La secta se llama el barrio. Bueno, a partir de toda esa historia, digamos, me uní a una amiga y vecina, Julieta López, y entre las dos fundamos una editorial para publicar los poemas de la kiosquera del barrio, que es una poeta excelente. La kiosquera del kiosco de diarios y revistas, tiene influencia de García Lorca, es una poeta de la generación del 27, escribiendo en la actualidad y vendiendo diarios y revistas. Marta Febré, la gran Marta Febré. Y además tiene un histrionismo y una vitalidad asombrosas. Y le publicamos un libro que se llama Renacer, y con ese libro fundamos la editorial Alfonsina Editoras. Le pusimos Alfonsina Editoras con Z mayúscula en el medio, y bueno, y obtuvimos muchos reconocimientos municipales por esta acción, y ahora estamos por publicar otro libro. Y realmente me cambió la vida saber ese dato biográfico de la poeta Alfonsina Storni. Mirá, Bea, me meto porque yo le estudio. Alfonsina Storni es una de las 5 autoras que yo trabajo hace ya como 6, 7 años, y no sabía esto de Rosario, sí sabía de Coronda, sí sabía como que hubo como chismes bastante descolocados de cuando la madre estaba viviendo en Coronda y ella estaba estudiando, pero no sabía que en Rosario también había sido... Vivió en Coronda, vivió en Rosario, vivió en Vigand. Yo tuve un sueño con ese pueblo, y también tuve una experiencia parecida a otra experiencia que yo tuve, también con 17 años. Ella... perdón, la interrumpimos. Después, otro día les cuento la otra anécdota con Alfonsina. Sí, no, terminen. Quisiera retomar porque les dije que era muy distraída, entonces olvidé el terminar la anécdota. Pero sí, mejor termina tú y después termino yo. Dale, contanos, Bea, cuál es la anécdota es que Alfonsina Storni cantaba tangos en Rosario, trabajaba, no me acuerdo si era Vigand del pueblo, no me acuerdo. No era Vigand, era a mí no me suena Vigand. No era Vigand, era otro pueblo de la provincia de Santa Fe que no me puedo acordar cómo se llamaba, pero yo lo soñé. Bustinza, vivió en Bustinza, yo soñé con Bustinza y después me enteré de que había vivido en Bustinza. Ella vivía en Bustinza y venía y viajaba a Rosario, no me acuerdo si era cuando vivía en Coronda o cuando vivía en Bustinza. Cuando vivía en Coronda. Debe haber sido cuando vivía en Coronda, porque en Bustinza la pasó bien. En Coronda, cuando ella vivía en Coronda, trabajaba de maestra y no le alcanzaba el sueldo. Entonces los fines de semana venía a Rosario y cantaba tangos en un piringundín, en un bolichón. Y una vez, en un acto escolar, siendo ella maestra, tenía 17 años. La señala con el dedo un hombre del público y la acusa, ¿no?, de haberla visto en un lugar de mala reputación, cantando tangos, y ella sintió tanta vergüenza que se fue a buscar el río porque quería suicidarse.
Sí. Y a mí a los 17 años me pasó algo muy parecido. Yo me puse a cantar blues en un bar porque yo era fanática de Janis Joplin y la adoro, y tengo un cover de Mercedes-Benz que después de grande sí, bueno, lo puedo cantar, pero tenía 17 años y me puse a cantar, me acuerdo que me tiraban con todo, con monedas, sí, monedazos, y yo también decía, me quiero matar, y un amigo mío muy querido, que es el dramaturgo Omar Serra, estaba esa noche con nosotros y me dijo, y pensando en Alejandra Pizarnik, ¿no? Me mira y me dice, ni de sus pequeñas manos, él me decía Betty, ¿no? Ni de sus pequeñas manos, Betty, ni de sus pequeñas manos. Y ahí dije, no me tengo que matar, porque era una referencia a, no quiero hablar de la muerte ni de sus pequeñas manos, ¿no? Entonces, como que, no sé qué fue lo que detuvo a Alfonsina, alguien la detuvo a Alfonsina, y a mí me Sí. detuvo. Me El tuvieron. marido de la señora con la que se estaba quedando, ella estaba pensionada en la casa como de su directora, algo así, y el marido de la señora la fue a buscar, le dijo, Alfonsina, vamos, que está la cena, están hechos los ravioles, y Alfonsina se volvió a comer. Mira, Claro, fue así. Fue la así convencieron con los ravioles. No, a mí con Pizarnik, a mí me disuadieron con Pizarnik. Sí. Así fue. Y volvemos con Arte. Arte, querías... Ah, sí, bueno, entonces tomé ese curso y viendo ahí cómo se hacían los ejercicios para sacar la voz, para encontrar la voz, para colocar la voz, yo dije, tal vez así sí se puede hacer un curso de poesía. O sea, no enseñar a hacer poesía, sino instigar a las personas, impulsarlas, picarlas para que logren encontrar su voz poética y hagan poesía. Y entonces abrí un taller de poesía que es un taller secreto, o sea, no está abierto al público, sino que con quienes me habían preguntado si se podía hacer un taller de poesía, les dije, voy a hacer un taller de poesía, vengan. Desarrollé ese taller y lo di por primera vez hace 3 años y lo estoy dando actualmente aquí en casa. Es el primero que reanude de los presenciales, porque aquí las restricciones por el COVID han estado fuertísimas, y entonces lo abrí aquí en casa con las más medidas posibles y ha sido encantador. En las 2 ocasiones muy diferente, pero en esta ocasión, además, después de la separación en la que hemos estado, el vernos en casa, el hacer poesía juntas, ha sido sanador, gratificante y encantador. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pau, ¿quieres compartir algo? Ay, yo estaba hinchando para que se olviden. No pasa nada, si no quieres, continuamos. Mucho, o sea, se me ocurre que fue muy lindo que jugábamos al fútbol con mis amigas en el parque y de ahí escribí un poema y varias de las chicas tenían una banda, que era esa banda Alto Viso que ya no está, y hicieron una canción también a otra de nuestras amigas que jugaba al fútbol y que también está mencionada en el poema. Entonces por mucho tiempo estuvimos haciendo juntas, ella en sus recitales, que yo leí el poema y era la canción, el poema del fútbol en el parque. Pero bueno, no se me ocurre otra ahora. No, está bien. Gracias, chicas, por sus anécdotas. Bueno, para seguir con las preguntas, una de las que surgió durante el taller era consultarles de qué manera toman la decisión a la hora de hacer un poemario para elegir sus poemas. Si hay, no sé, una unidad temática o si juntan varios y después con los que tienen eligen cuáles pueden unir en un libro. Yo pienso cada libro como un disco. Pienso que la música de un poema vaya con el otro. Puede haber saltos de tono, puede haber hasta diferentes lenguajes en un mismo libro. A veces no, tengo libros más coherentes que otros o más cohesivos que otros. Por ejemplo, Almagro está ordenado como un libro de horas, ¿no? Que va, los poemas, mi libro Almagro son
poemas que tienen mucho que ver con la luz y con la luz natural. Digamos, yo venía mucho de la pintura en ese momento, de la escuela de artes, de bellas artes, y esta cuestión de la luz para mí era muy importante. Entonces los poemas están ordenados en una secuencia temporal en torno a un día, excluyendo la mañana. Empiezan al mediodía y terminan a la madrugada, las primeras horas del día siguiente. Después, bueno, Viernes es un libro que salió también bastante redondo, Viernes del 2001, donde yo había como encontrado, como esto que dice, me resuena mucho esto que dice Artemisa, como yo había encontrado una voz ahí y quería hacerla sonar, entonces como que son todos esos poemas de una misma voz, y cuando yo pienso en Viernes digo es mi disco divorcista, ¿no? Porque viste que hay discos divorcistas, el músico que todo el mundo veía como un tontito y se divorcia y hace un discazo, y vos decís, bueno, y un poco eso, ¿no? Y después también, y después a veces pasa que hay un poema que es muy antiguo, que lo vengo manteniendo inédito de muchos años porque no encuentra lugar en un libro, y a lo mejor en un nuevo libro hay nuevos poemas que de alguna manera le dan cabida a ese otro poema que había quedado suelto, ¿no? Muchas gracias. Arte, Paola. Pues es un poco así, como lo está diciendo Beatriz, o sea, es como esperar el tiempo. Hay veces que un libro sale casi completo, ¿no? Cangrejo fue un libro que para mí salió completo. Yo tenía muchos años teniendo un taller para escribir sobre la mamá y la abuela. En ese taller tocan muchos recuerdos dolorosos y difíciles. Y yo les decía, pues ni modo, hay que hacer, así se escribe, tocando la herida. Y yo decía en mi cabeza, mentirosa, 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 porque yo sabía que yo nunca había escrito sobre el cáncer y la muerte de mi mamá. Nunca lo había querido ni mencionar, ¿no? Y de pronto, pues dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y cuando lo toco, así en cuanto lo toqué, fue como romper un dique. O sea, salieron todos los poemas, es como si hubieran estado ahí detrás de una película muy, muy delgada esperando, ¿no? Pero ese ha sido un libro en ese aspecto excepcional, porque todos los demás se van construyendo. Yo a veces voy haciendo carpetas en la computadora y como de feminismo, de política, sobre feminicidio, sobre migración, sobre X, lo que se pueda animar, eróticos, amorosos, y entonces más o menos voy haciendo las carpetas y a veces tienen coherencia y a veces ni aún así, porque el tema no siempre es la música de la que está hablando Bea. A veces el tema es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es ir con paciencia armando eso, y otros, los que veo que son como muy únicos y que van por otros lugares donde nunca creo yo escribir un libro completo, pues más bien son los que busco publicar en revistas, en periódicos, en otras cosas, ¿no? Para que tengan una vida, si es que considero que merecen ser leídos, pero que no van a pertenecer a un poema, a un poemario como tal. Muchas gracias. Pau, ¿algo para agregar? A mí me interesaba mucho escuchar a Arte y a Bea porque es algo que me está costando también. El libro en el que estoy trabajando, ese que les conté que se llama Desubicada, como les dije, tiene que ver con las fronteras geográficas, pero también con la frontera entre yo y mi novia, entre una persona y otra, entre el amor, digamos, y también las de las, ¿cómo se dice? De lo que sería un comportamiento aceptable, ¿no? Como por eso lo de desubicada. Pero a su vez tiene un montón de registros, tonos diferentes, por lo que siento que es un poco una lucha, un poco el libro con una idea de unidad, o todavía no, o capaz que está, o todavía no sé si. En fin, no sé decirles, pero
es algo que es complicado para mí también encontrarle a veces, y ya está, es el disco. Señalo algo sobre el primer libro de Paola. ¿Te acordás que lo editamos, lo ordenamos en Clínica de Obras con Victoria Lucero también? Entre las tres lo fuimos viendo. Y ¿te acordás que había aparecido esta idea de ordenar del castellano al portugués pasando por el portuñol? O sea, ponerlos en orden de inteligibilidad, pensando en un lector de lengua española, o en una lectora de lengua española. Entonces, digo porque, digamos, la poesía y la música tienen en común que son artes que trabajan mucho con la memoria, como el cine, ¿no? O sea, y la edición, el criterio de edición tiene que tener en cuenta eso, cuál es el span de memoria del lector para que el poema aquel quede asociado con este. Yo también he trabajado como curadora independiente en exposiciones de artes plásticas y en una curaduría también pensás eso. Así, no es lo mismo que poner los cuadros de tal manera que yo vea primero este y después este, que ponerlos al revés. Cuentan otra historia. Entonces, un criterio de edición, es decir, ¿qué historia se te ocurre que podés contar con todos esos poemas sueltos, como si armaras un collage de fragmentos para contar una historia? ¿Qué novela dibujan tus poemas y los ordenás según esa historia? Por ejemplo, si querés contar una separación, ponés primero los poemas donde estás con tu novia y al final ponés los poemas donde ya no estás con tu novia. Si querés contar la historia de una reconciliación, ordenalos al revés. Entonces, a lo mejor esa historia nunca va a estar explícita y no va a ser leída literalmente, pero te puede servir a vos para encontrar, más que una coherencia, una cohesión, digamos, ¿no?, en la obra. Qué bueno. Chicas, creo que en definitiva mi respuesta tiene que ser: hagan clínicas con Bea, con arte, hacer clínicas. Sí, la verdad es súper provechoso esto que estamos haciendo, así que vamos a seguir sacándoles el jugo. Otra de las preguntas que nos surgió es si nos pueden dar algún consejito a la hora de agarrar un poema y corregirlo y terminar de editarlo. Póngalo en el pizarrón. Yo siempre les recomiendo eso. Cuando haya algo, o sea, hay veces que sale muy bien, pero cuando no sale muy bien y uno no sabe dónde demonios es que no está bien, ¿no? Lo pones en un pizarrón y lo ves, pasas y lo ves, o sea, no te sientas a verlo, ¿no? Sino que está ahí. Entonces lo estás viendo y te vas familiarizando con el poema y de pronto dices, es esta palabra la que está mal, ¿no? Entonces le pones encima las opciones, a menos que estés súper segura, y lo vas analizando también con su opción hasta que queda. O a veces cambias un verso de lugar, pero sí sirve. No es, la poesía no es un arte visual. Sin embargo, ayuda, ¿no? Se puede ayudar de estarlo visualizando, porque lo que estamos haciendo es en realidad estarlo escuchando. Yo propongo algo muy parecido: leerlo en voz alta, y escucharlo, y cuidar el sonido del poema. Y también presten atención a los manuales de poesía que hablan o de retórica, que hablan de las formas, esas cosas que consideramos obsoletas. Yo, digamos, estoy haciendo un poco esto, me siento como medio una impostora porque en realidad yo no aplico la métrica castellana en mi poesía, pero sí le doy mucha bola a algo que aprendí en el traductorado, que es la métrica inglesa, y me ha servido mucho. O sea, por ejemplo, hay una forma en métrica inglesa que es el pentámetro yámbico, ta 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 ta. When I consider how my life is spent, ta 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 ta. Entonces, o por ejemplo, un poeta argentino que yo considero un maestro, que es Hugo Padelletti, él decía: yo creo mis propios pies, ¿no? Entonces, el pie es un módulo rítmico. Entonces, él hace un verso libre, pero un verso libre medido, ritmado. El ritmo es muy importante y a veces el único criterio útil para
cambiar una palabra es el ritmo. Es decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué decir con 3 sílabas esto que el ritmo del poema me está pidiendo que digan 2? ¿Viste? O sea, que suene mejor. Otro criterio es la economía, la concisión. ¿Por qué decir en 3 palabras algo que puedo decir en 2 o en 1? ¿Viste? Pulir, también está bueno en el poema pulir la retórica, pulir los excesos retóricos. O sea, a veces tendemos, además, esto es muy importante, esto que decía Arte de las voces, ¿no? O sea, hay voces y voces en el poema. Para mí, la mejor voz del poema es la que surge cuando primero hago silencio interior. O sea, porque cuando primero hago silencio interior, me siento a meditar, como quien dice, pero no en un sentido así, ni bella, simplemente hago silencio interior, respiro hondo, hago silencio. Entonces, aparece, en ese no pensar, aparece de lo profundo una voz que es muy genuina, y es muy poética, y eso es muy distinto a cuando yo, desde mi Antarmouna, silencio interior en yoga, tal cual, Tim Roda, gracias, no sabía que se llamaba así, mira vos, silencio interior. Entonces, ahí aparece una voz me parece muy real. Y en cambio, cuando soy yo, desde esta que les habla, mi pequeño yo biográfico, Beatriz Viñoly, diciendo, no, pero y quiero hacer un poema así, ¿viste? Cometo excesos retóricos, uso un montón de palabras de más, muletillas, modismos, como si estuviera dando cátedra, ¿no? Y el poema puede quedar mucho más bello eliminando todos esos excesos retóricos, pero en vez de hacer todo el trabajo, de hacer que yo lo hacía en una época, era agotador, todo un poema muy retórico y después ir puliendo todo lo que sobra, directamente si de entrada vamos a un lugar de profundo silencio interior y esperamos hasta que desde ahí surja el poema, desde esa voz que no soy yo, que no es mi máscara, que no es mi yo social, que no sé quién es, esa voz niña, despojada, esa voz que no es el yo con el que ando por la vida, por la calle, dejamos que hable esa voz, y esa voz va a hablar muy genuinamente, y va a decir lo que tenga que decir con el mínimo de palabras posible. Y ese poema es prácticamente incorregible. A lo sumo lo que podemos hacer es esto que yo decía, o sea, acomodarle un poco el ritmo para que sea más musical y nada más. Yo iba a responder por ahí también de grabarse y escucharse. Y también hay algo que a mí me surge efecto, que es una escucha, como que sea una persona, amistades, o caer a micrófonos abiertos y escucharse leer ante otras personas. Es muy bueno el recurso de grabarse, yo lo he probado en algunos poemas, a veces forzada por las circunstancias. El poema que da título a mi libro Expreso se llama así, entre otros motivos, porque lo escribí arriba de un colectivo interurbano y lo iba grabando en el teléfono, o sea, lo componía mentalmente 1 o 2 versos y los grababa en el teléfono y así. Y después la reescritura significó desgrabarme implicó escucharme. Y bueno, lo que tuve que hacer fue como este acomodo de la música, ¿no? Que la grabación es fundamental, como dice Paula. Wow. Sigo diciendo wow, estoy tomando nota mental de todo lo que dicen porque es súper interesante. Para ir finalizando esta partecita del encuentro, Paola ya nos había comentado que estaba trabajando justamente sobre un nuevo poemario. Queríamos saber en qué otras cosas nuevas están trabajando o si tienen algún nuevo proyecto por salir. Yo tengo un proyecto nuevo que ya tiene editor, es una editorial de La Plata que se llama Vuelo de Quimera. Por ahora el título del libro, no sé si lo voy a mantener así o lo voy a cambiar, es Latido de lo Unánime, que está tomado de un poema de Gabriel Celaya, que es un poeta español de la generación del 27,
Y bueno, y hay más o menos un concepto más, hay un par de conceptos más o menos que van guiando la producción. En principio hay como 2 series de poemas posibles, no sé bien cómo va a salir, pero una tiene que ver con 2 o 3 vías posibles porque aparte es un libro que va a ser casi todos poemas nuevos, y ya tiene editor, ¿no? Debe ser la primera vez que me encuentro en esta situación. Y entonces, por un lado estoy tratando de crear poemas que tengan que ver con, bueno, como con experiencias que en un sentido amplio se pueden entender como dentro de la espiritualidad, ¿no? Que me parece un desafío enorme, cómo escribir sobre esos temas de una manera no tradicional, no desde la santurronería, ni siquiera desde la santurronería New Age, ¿no? Y después también, por otro lado, cómo otra idea, yo tengo un libro que se llama Soliloquios, que está reeditado como parte de Viernes Poesía Reunida, que son todas figuras trágicas hablando. Y digo, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una serie que sea como la continuación de esa, pero que no sean figuras trágicas, que sean figuras tragicómicas? Y tengo como un puntapié inicial que es una figura trágica en realidad, que es la figura de Kevin Carter, que es un fotógrafo sudafricano, pero que quería acompañar a Kevin Carter en su infierno con otros tipos por ahí menos infernales, más graciosos en algún punto. Y eso es otro proyecto que tenía, que bueno, quiero ver si funciona, y que de alguna manera se empalmaría con cierta visión de lo espiritual, porque pienso explorar por ahí el universo de los gurúes y esas cosas. Tampoco sé si eso va a salir, pero bueno, es como una búsqueda por ahora. Y después, y a la vez también, esto que decía, este poema, otra zona de este libro, tiene que ver con este poema, La noche en que rompimos el Olimpo, o La risa frente a él. Hay otro poema de esa misma serie, digamos, que se llama Liberación por el sonido de la risa, donde, bueno, el título remite un poco a ciertas tradiciones espirituales orientales, pero la experiencia que narro en el poema, como tiene que ver con esto, también romper con otro tabú más, que es esto que hablábamos, de que, bueno, podés atravesar una dictadura riéndote con tus amigos, y que eso te mantenga con vida, esa risa justamente, sin que eso implique, digamos, una irreverencia indebida frente a otros temas. Muchas gracias. Arte. Bueno, yo tengo 2 libros que están en puerta por salir. Uno es un libro de cuentos que tiene muchos años que lo he estado escribiendo y que finalmente ya llegó a ese momento de estar todos juntos, y una antología de cuento lésbico mexicano que estuve preparando el año pasado y que espero que ya en cualquier momento esté por salir. Estoy muy ilusionada, no existe nada parecido, y creo que vale muchísimo la pena el que las tengamos a todas juntas ahorita que se puede, porque yo espero que en el futuro haya tanto cuento lésbico que no pudiera entrar de la misma manera en las antologías, pero ahorita esta es casi una antología exhaustiva. Esos son los que van a salir este año, y mientras, bueno, pues estoy escribiendo unas biografías eróticas de escritoras. Son cuentos también. Wow, qué interesante todo. Bueno, no sé, Marie, si pasamos a la próxima. Sí, Pau, ¿querés contar algo más al respecto? Sí, eso, este año va a salir ese libro, Surcada. Estoy terminando también esa tesis de maestría y después quiero retomar una novelita que sea a jugar a escribir, así que en eso. Bien. Bueno, chicas, todas. ¿Tienen pregunta? ¿Tienen media hora más o tienen 15 minutos más? Yo tengo media hora más, pero necesito 1 minuto para ir al baño.
Hacemos un break para ir al baño, sí. ¿Cómo están el resto? Yo preferiría que fueran 15 minutos. Bueno, dale. Yo también estoy un poco complicadita, si puede ser 15. Bueno, está bien. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a adelantar mientras tanto con algunos anuncios que teníamos, así luego vamos a ir al final, no nos vamos a ir con las preguntas si no pensamos. Así que si hicieron los carteles, disculpen, pero bueno, para terminar en hora no los vamos a ocupar. Algunas cosas que queremos avisar. En el conversatorio pasado pensamos en hacer una biblioteca transfeminista de poesía, porque nos damos cuenta, mismo cuando quisimos invitar gente de afuera, que era como muy difícil conseguir material. Entonces, después de estar pensando bastante cómo hacerlo, vamos a inaugurar un drive en donde todas las poetas contemporáneas que quieran nos pueden mandar, si quieren algo que haya salido en versión ebook, pero si no también nos pueden mandar un extracto, como 5 o 6 poemas, así podemos poner en circulación un drive público donde se las pueda leer. Cada quien va a poder mandar su material, por supuesto, así no tenemos como problemas de derecho de autor ni nada, ¿no? Pero la idea sería como esto, que pongamos a circular entre las redes, entre los talleristas y demás, para que realmente sepamos quiénes son las personas que están escribiendo y que el tema territorial no sea como un impedimento grande, ¿no? Así que cuando terminemos yo lo voy a publicar en mi feed de Instagram y en Facebook, así que nada, las voy a invitar, les voy a mandar por mail toda la información, así que podemos hacer circular eso. Lu, ¿querés avisar lo otro? Hola a todas, a todos. Yo soy Luciana, estoy en Bolivia, les hablo desde Bolivia, en Cochabamba. Y bueno, es un honor para mí avisarles que dentro de muy poquito, entre abril y mayo, vamos a publicar una antología de poemas que surgió de uno de los grupos de talleres de poesía de los laboratorios de poesía de Marie, ¿no? Que es esto, un poema es un pensamiento. La antología se va a llamar Puntos de Destellos, está conformado por 8 autoras nuevas de Latinoamérica, es una edición bilingüe, traducida por Marie está traduciendo nuestros poemitas al inglés y está conformada por Dani Sánchez Valdivia, que está aquí, que igual organizó este evento, por Fiamma Burghini, que es de Argentina, que no sé si sigue, sigue aquí, igual, Janet Benavides de Perú, Libertad Vidal Llevenes de Chile, por mí, que estoy en Bolivia, Luciana Muñoz, por Melissa Liera, que está acá, creo que también, ¿no? Ella es de México. Mercy Arias, que es de Colombia, pero estuvo mucho tiempo en Argentina también. Y por Milagros Ramos, que también es de Argentina, ¿no? Somos 8, no sé, poetas emergentes que estamos así esparcidas por toda la Vía Yala. Y bueno, es súper lindo que esto se esté concretando. Esperamos que puedan leerlo en algún momento, que les llegue y pues también que nos digan qué les parece, ¿no? Es muy lindo saber que estamos logrando esto y que ustedes estén aquí para escucharlo. Gracias, Lu. Bueno, Bea, vos que te fuiste al baño, te cuento que contamos como el título, vamos a alargar una antología con las chicas de los laboratorios, que la venimos preparando hace unos meses y seguramente el mes que viene o en mayo más tardar va a estar publicado en ebook, así que seguramente se los vamos a compartir. Como tenemos poquito tiempo y las chicas están apuradas, les pregunto, ¿tienen los cartelitos de sí y no a mano? Ah, buenísimo. No. Vea, escucha, ¿tenés un libro a mano o algo que pueda ser un sí? Sí. Eso, bueno, ese es el sí y una mano sola es el no. Ok. ¿Podemos jugar así? Bueno,
Bueno. Juguemos así, entonces hacemos eso rápido y nos vamos al final. Vamos, chicas, son preguntas que nos tienen que contestar sí o no. Bueno, yo comienzo tirando las preguntas. La primera es, ¿la primera vez que leyeron poesía les gustó el género? Beatriz dice no, Artemisa dice no y Paola dice sí. La segunda, ¿piensan que es necesaria la formación académica para ser o llamarse poeta? Las tres dicen no. La tercera, ¿es difícil ser mujer y ser poeta en 2021? Sí, Beatriz dice sí, Artemisa dice sí y Paola dice sí. ¿Piensan que para tener éxito la poeta debe venderse como un producto? Beatriz dice sí, Paola dice no y Artemisa dice no. Cuando escribieron su primer poema, ¿pensaron que llegarían a ser poetas? Artemisa dice sí, Paola dice no y Beatriz dice sí. ¿Les gusta la poesía comercial de poetas influencers? Beatriz dice no. Paola dice no. No la conozco. Y Artemisa no la conoce. Ya. ¿Les gustan los poemas románticos? Artemisa no, Beatriz no y Paola sí. ¿Les gustan los poemas con humor? Sí, todas sí. ¿Les gustan los poemas solemnes? Perdón. No sé. No, Artemisa no, Paola no y Beatriz. Ah, si les gustan los poemas solemnes, Beatriz. No, las tres no. ¿Les gusta la poesía erótica? Artemisa sí, Paola sí y Beatriz no saben responder. ¿Diferencian lo erótico de lo explícito y pornográfico? Artemisa no, Beatriz sí y Paola no. Bueno, ¿escribir poemas sobre mascotas? Sí, todas sí. Dale, Mica. Dale. ¿Desde dónde estás? Sí, yo. Separar a la obra del autor. No, perdón, falta una, y es ser autorreferencial. Ah, perdón, ser autorreferencial primero. Artemisa ¿Cómo? dice que sí. ¿Cómo era la pregunta? Ser autorreferencial en los poemas. Pau también decía que sí. Beatriz también dice que sí. Y si la poesía es un medio de denuncia efectivo. Artemisa dice que sí. Las tres que sí. Ahora sí, separar la obra del autor. No. Dice Artemisa, no. Las tres que no. Cancelar o funar autores o artistas. No, dice Beatriz. Artemisa duda. ¿Cancelarlos de qué o cómo? Pero hay unos que necesitamos un depende. Tal vez. Ok. ¿Alguna vez no mostraron algo que escribieron por pura vergüenza? Las tres dicen que sí. ¿Piensan que es necesario tener una rutina de escritura? Beatriz y Pau dicen que no, y Artemisa dice que sí. Cuando escriben, ¿tienen en cuenta la métrica de los versos? Pau dice que no. Beatriz dice que sí. Sí, no, va, o sea, las dos. Porque...
Las dos. Depende. Ahí iría el depende. ¿Les gusta incluir rima? Beatriz dice que sí, Artemisa que no. Pau usa el depende. Ahora voy a copiar a Arte y voy a poner sí no a todo. ¿Ser poeta es una identidad? No, dice Beatriz. Artemisa dice que sí, Pau dice que no. ¿Poesía eres tú? Beatriz dice que no, Pau dice que sí, Artemisa dice que no. ¿Las poetas estamos condenadas a la melancolía? Las tres dicen que no. ¿Piensan que hay sororidad en el ambiente de la poesía? Pau dice que no y Beatriz. Sí, según quién. O sea, según quién. Hay cada una de todo. Y la última, ¿se puede vivir económicamente de la escritura en Latinoamérica en el 2022? No dice Artemisa, no dice Pau, Beatriz dice que sí. Gracias, chicas. Bueno, gente, muchísimas gracias. Esto es todo lo que habíamos preparado. Vamos a dejarles el cierre para ustedes, para que lean lo que han traído. Vamos a ir con las lecturas de Artemisa, Pau, y al último vamos a reproducir el audio de Martín, si les parece, y ya esto sería todo. ¿Sí? Muchísimas gracias por este rato. Nos han dado un montón de material y un montón de cosas para charlar en las próximas clases. Un gusto verlas, escucharlas y tenerlas acá. Gracias. Bueno, me toca leer, ¿verdad? Dale, sí, Arte. Bueno, es de este libro que se llama Cuerpo de mi soledad y es un poema que se llama Oración a Lilith. Oración a Lilith, santa patrona de las subversivas, expulsadas del paraíso desde el principio de los tiempos. Mujer loca, hecha de viento, Lilith voladora e impura, rompe el espacio y el tiempo y ven a nos sin premura. Insumisa y primigenia madrastra, de las de Eva rechazadas hijas, haz que nuestros blancos lechos nunca falten besos, calor ni compañía, que las estrellas nos iluminen, que nunca se acabe el deseo ni el vino, y que no nos topemos nunca ni opresor ni cadena por nuestro camino. Que no nos dé por la monogamia, la abnegación ni la servidumbre, y que seamos siempre leales a nuestra naturaleza de brisa y de lumbre. Gracias, Arte. Un gustazo. ¿Pau? Bea, ¿estás lista? ¿Podés ir primero? Sí, voy a leer un poema brevísimo que se llama Traductores y voy a presentar lo que vamos a escuchar al final. Te pido, María Álvarez, que entonces que no se grabe porque es una versión borrador. Lo que vamos a escuchar al final es una versión musical de Hitler invadió Polonia. La música está compuesta por Martín Raninqueo, que es un poeta argentino de la etnia mapuche, que es sobreviviente de la Guerra de Malvinas, y él compuso la música y canta en la canción, y lo acompañan Diego Rolón en guitarra y bajo, y Guimo Migoya en percusión. Ahora voy a leer Traductores. Deciles que te paguen en diamantes, el colega y su saludo apresurado, mientras miles de palabras traducidas a $1 centavo cada una se escurrían como arena de minutos por esos relojes únicos y antiguos que eran todo el tiempo de sus vidas. Gracias, Bea. Bueno, yo me desorganicé un poco, voy a leer uno de selección aleatoria. Se llama El Pozo. Okay. Si una persona es las cosas que la rodean,
¿Qué encontró la niña que se escapó con las gallinas? ¿Qué busca una persona cuando se lava en el pozo de algo dicho, sino el agua que chorrea entre dos mundos? La luz del cuchillo que separó dos mundos vuelve a alumbrar su cara cada vez que estos se encuentran. Un gallinero abierto, un vecino en furia, la mentira como epicentro de emoción colgada, temblando en el aire como un peixe recém-pescado por una frase que quedó quieta, abierta como un pozo donde lavarse o ensuciarse la cara. Solo hay que tener vergüenza de lo que está mal. Palabras que siguen respirando conmigo, caminando conmigo, inflándose como un tatuaje a espalhar su achínta. Gracias.